Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la materia. Esta vez vamos a salir un poco de las agriculturas que veníamos viendo, que si bien eran ecológicas, eran más pensadas para una escala más parecida a los campos predominantes en nuestra zona, son agriculturas y ganaderías extensivas, y vamos a meternos en todo un mundo que es las agriculturas de escala humana, agriculturas de pequeña escala que son las principales en el mundo, ¿no? Uno por ahí, por haber nacido aquí, en esta provincia, en este lugar de la provincia, está acostumbrado a normalizar situaciones como que un campo de 200 hectáreas es un campo chico, ¿no? Pero eso raramente ocurre en algún otro lugar del mundo donde la agricultura de pequeña escala predomina. Vamos a ver algunos ejemplos de lógicas de agriculturas de pequeña escala, algunas cuestiones en común que tienen, que son fundamentalmente para autoabasto o comercio de cercanías, si bien se pueden vender en cualquier lugar del mundo estos productos, pero están pensadas para autoabasto, mercado de cercanía principalmente. Y otra característica importante es que son todas compatibles, por más que vamos a ver algunas que ahí les paso a contar. La primera es la agricultura biointensiva, que vamos a pasar a conversar a continuación. Vamos a ver la agricultura natural y la permacultura, pero como decía, no son excluyentes. Uno puede ser permacultor y tomar prácticas de la agricultura biointensiva o viceversa, ¿sí? Bueno, vamos a meternos en la primera entonces, que es la agricultura biointensiva. La agricultura biointensiva comienza en Europa y prontamente es desarrollada donde hoy pensamos que tiene más fuerza, que es en Estados Unidos, de la mano de un gran impulsor que es John Gibbons, que bueno, brinda cursos que son muy buenos y conferencias y ha escrito muchos libros y ha acompañado a muchas experiencias de agricultura biointensiva. Eh, es una técnica que nos gusta mucho, que para la pequeña escala nos parece que funciona muy bien y es altísimamente productiva. Y tiene algunas herramientas y algunas metodologías que le son propias, ¿no? Son desarrolladas para desde este tipo de agricultura y son características, la caracterizan. Bien. Los primeros datos que uno ve en los libros es que realmente la productividad es muy alta. Estos datos son de un libro de John Gibbons que yo leí hace mucho tiempo y realmente desconfiaba mucho de los datos eh, porque a priori no pareciera que uno en una huerta de un patio puede producir lo que estos libros dicen y en el tiempo que dicen, ¿no? Postulan que se puede producir en 5 metros cuadrados el alimento para una persona durante todo el año. Eh, Todavía no lo pudimos constatar, no sabemos, se produce mucho, pero no tenemos los datos de eso. Eh, lo que sí tenemos son los datos de los segundos, que solo lleva entre 5 y 10 minutos diarios de mantenimiento una huerta por una familia de patio. En el caso nuestro, en la huerta de nuestro patio la hemos medido y realmente estamos por debajo de los 4 minutos diarios. Después cuando tengamos una clase en particular de agricultura urbana vamos a completar un poco más estos datos, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta que para los principiantes esto puede ocupar el doble de tiempo y el doble de espacio. Lo difícil o lo más costoso es iniciar un predio con agricultura eh, biointensiva, eh, porque requiere de una preparación del suelo que es muy importante y que se realiza completamente con energía humana. La agricultura biointensiva, una de las cosas que propone es que el trabajo esté basado en la energía humana, ¿sí? Y para ello usa herramientas propias, tal vez la más conocida es el bieldo o la laya, es esta que se ve aquí, que estoy señalando, y que sirve para aflojar la tierra sin dar la vuelta, con todos los beneficios que eso trae, ¿no? Con conservar los microorganismos y la materia orgánica en los horizontes superficiales.
La barra nu, que es esta otra, que es como un bieldo doble para hacer doble fuerza a una persona. Y la pala recta, que es una herramienta que sirve para hacer una técnica de preparación de suelo, que es la doble excavación o bancal profundo, que es lo que pasaré a explicar aquí. La doble excavación, que es una técnica muy, pero muy buena, es trabajar el suelo no a 30 centímetros, sino a 60. Es decir, como se ve en esta imagen, se saca una primera capa de tierra y luego, eso se saca con la pala plana, perdón, y después se afloja una segunda capa hasta los 60 centímetros. Esta segunda capa no se saca, sino que se afloja. Y la primera capa, por supuesto, se vuelve a restituir y este tablón es para ir pisando mientras se va haciendo la labor para no compactar con el propio peso. Aquí en esta otra foto se ve ya unos bancales profundos ya preparados, ¿no? Eh, ¿Qué se logra con eso? Poner más plantas por metro cuadrado porque las raíces se desarrollan a una mayor profundidad. Con eso se logra, con un buen uso del agua, mayores rendimientos, es bastante mayores rendimientos. Eh, es así, realmente siempre recuerdo un lote de trigo que recorríamos en una reunión en Córdoba, una reunión de cambio rural, y pasamos por una pequeña franja que le sacaba 35 o 40 centímetros al resto del lote. Y nadie se explicaba qué pasó y el productor nos contó que en el año anterior por esa franja habían enterrado un caño. Entonces, lo que daba esa diferencia de rendimiento es el trabajo a más de 1 metro de profundidad en este caso, ¿no? Pero hacer un trabajo físico del suelo en profundidad favorece muchísimo el desarrollo de las raíces y con eso la capacidad de exploración de la planta y con eso el rendimiento. Bueno, esta preparación incluye el abonado, se abona con compost o lombricompuesto, como vamos a ver, y se hace una sola vez, no es que esto se haga permanentemente, se hace una sola vez y después solamente se realizan tareas de mantenimiento. Se hace el esfuerzo una vez y ya se deja y simplemente se va aflojando y se trasplanta o se siembra después, ¿no? El uso de compost o lombricompuesto es una técnica que van a ver que es común en la mayoría de las agriculturas de pequeña escala. En este caso, bueno, aquí hay un compost que es también vamos a tener una clase específica de preparación de abonos que le íbamos a hacer presencial, pero bueno, lo hemos adaptado a la modalidad virtual. Pero muy sintéticamente, el compost se produce con restos vegetales y estiércoles y algo de tierra y se produce un proceso de fermentación, al principio por las bacterias termófilas, que están solas, no se agregan. El compost levanta temperatura en un inicio y luego desciende esa temperatura y van entrando mesofauna, lombrices, algunos escarabajos, depende de lo que haya, hasta quedar en un abono muy, muy compuesto, muy equilibrado y muy rico para el suelo, ¿no? Eh, Ese es el abono que se usa y tiene la virtud de reciclar cosas que de otra forma serían un desecho y volverlas a transformar en vida, ¿no? Y por último, en esta serie de recomendaciones muy generales y de descripciones muy generales del método, hay una opción que es el cultivo en camas altas. El cultivo en camas altas es levantar el suelo a una altura que uno tiene que elegir, pero se podría trabajar a 1 metro, por ejemplo, de altura, metro y algo. Y es muy útil básicamente en dos situaciones. Una en situaciones urbanas, donde a veces hay que iniciar un huerto, por ejemplo, sobre un suelo que ha tenido otro uso, un suelo de relleno, un suelo compactado para alguna obra, un suelo de algún estacionamiento, o incluso suelos donde ha habido basurales. Entonces, es como que se arranca de nuevo, se agrega tierra con materia orgánica, con abono, se levanta, el suelo se contiene ese suelo y sobre ese suelo se cultiva, como se ve en la foto. Y eso es muy interesante para situaciones urbanas y para otra situación que también es muy útil, que es para el trabajo de gente con la movilidad disminuida, con problemas de movilidad, ¿no es cierto? Por ahí
los que están escuchando son jóvenes y no tienen problema en agacharse permanentemente a trabajar en el suelo, pero para gente mayor o gente con alguna dificultad para moverse, tener el suelo elevado a un metro y algo, es una ventaja que, que de otra forma no podrían cultivar, ¿no es cierto? Así que son técnicas que también se usan en este método de agricultura. Bueno, esto es una breve introducción. No pretendemos más que eso, que introducirlos a la agricultura biointensiva. Y esta introducción, para que ustedes comprendan, el método debe ir acompañada de dos actividades que les pedimos que hagan, ¿sí? La primera, que es más sencilla, es que vean este video, que es sobre el proyecto CIESA en el Bolsón. Habla el ingeniero Fernando Pía y explica su emprendimiento. Véanlo, realmente es muy interesante y explica, es que muestra el método de agricultura biointensiva. Y eh, lo segundo es un material de lectura que también escribió Fernando Pía, donde cuenta los años de experiencia en ese emprendimiento, el proyecto CIESA en el Bolsón, y se lo ponemos como lectura obligatoria también para una mejor comprensión del tema. Bueno, acá terminamos entonces con estas actividades, con el video y con esta bibliografía, terminamos agricultura biointensiva y pasamos a la siguiente, que es agricultura natural.